Amén. Pueden tomar asiento. Ahora sí, todos los niños pueden ir a sus clases a estar con sus maestros y vayan pronto porque les espera cosas muy bonitas. Hemos entrado a la parashá número 24. Gracias, muchas gracias. Que corresponde ahora al libro Vayikra o el libro de Levítico. Vayikra es un término hebreo que es el primer verbo, por decir así, que empieza este libro, y es y llamó. Es lo que dice, y llamó Dios a Moisés diciéndole. Entonces la primera acciones de la palabra es el nombre de cada libro de la Torá, y en este caso es y llamó Vayikra. Este libro es bastante, ¿cómo diría? Es bastante complicado cuando uno no puede ver la grandeza de lo que Dios ha revelado en las cosas más oscuras o ocultas que aparentemente a nuestros ojos nos impiden ver. Es un libro que narra mucho derramamiento de sangre, mucho sacrificio, ceremonias que a veces nosotros no explicamos, y también como han sido narradas hace miles de años. Muchos suponen que esto ya no funciona, incluso que no cabe mucho la posibilidad de estudiarlo, sino tenerlo como una información histórica. Y no hay dedicación en analizar o escudriñar el contenido de este libro, por razones de que no se comprenden las reglas y las leyes y cómo un Dios tan bueno tenga que hacer tanta matanza de animales. Animales que no se hablan de animales salvajes como tigres, serpientes, leones o elefantes heridos, sino de animales mansos como un buey, un cordero, palomas, cosas que son animales que son tan inofensibles. Y la idea es que esto es algo un poco hasta grotesco. Lamentablemente esto es de acuerdo a la comprensión humana, que no tienen la capacidad todavía de entender algo de la voluntad de Dios. Este libro refleja en su magnitud la profundidad del amor de Dios. También destaca lo que es grandemente importante entender, lo que significa tener una idea de Dios. Tanto derramamiento de sangre y sacrificio implica que nosotros entendamos cuán difícil, cuán grande, cuán terrible es estar frente a un Dios que es santo, que ningún tipo de pecado Él consiente, y cualquier pecado que parezca, de lo que vamos a ver, grosero, mediano, pequeño o ignorante, incluso una persona ignorante de todo que peca es culpable delante de Dios según la Torá, y no puede, aún por ignorancia, acercarse a Dios sin derramamiento de sangre. En toda la forma, el derramamiento de sangre es exigido por la santidad de Dios y la justicia de Dios. Por eso nos lleva al otro lado de esta primera lección, y es que así como es severa la santidad de Dios y demanda la muerte y derramamiento de sangre, todos los hombres que han pecado merecen morir. Todos los hombres y los seres humanos, nosotros no tenemos acceso de acercarnos a un Dios santo porque somos pecadores. Por lo tanto, debemos morir. Como está escrito, la paga del pecado es muerte. Dios le dijo a Adán, el día que comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no es la manzana, que muchos por tradición han creído, no es eso. Dios le dijo al hombre, si tú no obedeces mis mandatos y desobedeces haciendo esto, ese día morirás. Desde el inicio ya está marcado.
Y como Dios no quiere que ningún hombre muera, sino que todos vengan a la comunión con Él, procedan al arrepentimiento, tengan comunión con Dios, por eso Él dijo, en lugar del hombre, que sea alguien inocente, un animal, para que vea cuánta mayor muerte de animales había para expiar el pecado del hombre. El hombre debe saber cuánto pecado hace delante de Dios. Lo que hace esta ciencia actual, todas las modas actuales y todos los miembros del sistema de comunicación es alienar a la gente para que la gente no tenga conciencia de pecado, para que el término pecado sea obsoleto, pase a la historia y se convierta eso en un error, en una equivocación, en una debilidad, de manera que las personas se vuelven como inconscientes y no tomen en cuenta que su condición delante de Dios es de pecado. Por esa razón, las cosas como le van en la vida, no solamente les va como les va, sino también su destino final es la separación definitiva, es la condenación eterna. Dios no quiere eso. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que a través de todo esto entienda que el pecado Dios no lo va a pasar por alto y que todos debemos buscar a Dios su perdón. Y a través de estos sacrificios nos va dando dos muestras. Uno, de cómo es que el hombre necesita acercarse a Dios para poder tener comunión con Dios. Y dos, cómo todas estas figuras, todos estos sacrificios nos perfilan a la más perfecta y única obra de redención y de expiación que lo habría de hacer el Hijo de Dios, el Mesías enviado por Él, a través de todas las profecías. Su nombre, Yeshua HaMashiach, conocido como Jesús el Cristo. Estas parte de los sacrificios es necesario entender. Saben que todos los sacrificios no es patrimonio en realidad del pueblo hebreo, sino es algo cultural, familiar, humano. Todos los hombres, en todas las épocas, en todos los siglos, antes que llegara la ley de Dios a través de Moisés, ya hacían sacrificios, de acuerdo a su comprensión, a su misticismo, a su religiosidad humana. En cualquier cultura, a través de los miles de años, siempre ha tenido conciencia de Dios, de un Dios o de dioses. El temor a lo eterno, el temor a lo espiritual, el temor a Dios, el temor a lo inseguro, el temor al futuro. Todo eso hacía que el hombre, por muy culto de aquella época o de cualquier contexto cultural, tenían que ofrecer un culto a Dios. Esto es porque Dios creó en todo ser humano un aliento de vida, una especie que viene de Dios. Por lo tanto, todo ser humano tiene necesidad de Dios, de cualquier cultura y de cualquier religión que pueda haber. Hasta el ateo que dice que no tiene religión es religioso. Todos los que creen en Dios, de alguna manera, en cualquier Dios que quieran, tienen un deseo de poder estar bien con Dios, de agradarle a Dios, de hacer algo para Dios. Hasta el ateo es un Dios, es un religioso al revés. Él hace todos los esfuerzos conscientes en su sabiduría para buscar argumentos de demostrar que Dios no existe. Eso es simplemente una rebelión de ir siempre contra Dios. Tratar de justificar en su conciencia que Dios no existe. Él es más creyente porque usa más inteligencia para tratar de negar a Dios. Sea como fuera, todas estas formas no forma parte de lo que viene a ser el pueblo de Israel, que vivieron en medio de toda esa cultura. No eran esos sacrificios lo que tenían que hacer. Este era un culto muy distinto. El libro de Vayikra nos habla en todo su contenido por lo menos de 7 puntos. Del capítulo 1 hasta el capítulo 7 nos habla de todos los sacrificios con que el hombre se podía presentar delante de Dios. Y habían en ellos sacrificios que estaban dedicados
para los sacerdotes, para los líderes, para los jefes, para los reyes, para las ciudades, para los jueces y para cualquier manera en que el hombre pecara, incluso para los sacerdotes. El capítulo 8 hasta el 10 nos habla de acerca de cómo se debe de hacer los sacrificios, la adoración, estando ya el tabernáculo levantado, habiendo sido terminado. Los capítulos del 11 hasta el 17 se centran en las leyes que tienen que ver de lo que es limpio, de lo que es inmundo, aquello que nos hace conscientes de que es puro y que es impuro. Y también concluye en el capítulo 16 a este con la institución del día de la expiación, o Yom Kippur. Los capítulos del 18 hasta el 26 componen leyes acerca del matrimonio, la ética personal, social, los tiempos señalados en los Moedín y la tenencia de la tierra y el bienestar nacional. El capítulo 27 se ocupa de los juramentos y de los diezmos. En ello se centra todo el contenido del libro de Vayikra. Algunos podrían decir que esto debería haberse puesto después del libro de Bamidbar, el libro de Números, porque en Números nosotros vamos a ver cómo es que se instaura el tabernáculo, el sacerdocio y empiezan todas las ceremonias. Y esto debería ser después. Pero los sabios han puesto esto de esta manera por algunas cosas que en unos puntos más adelante mencionaremos. Los primeros versículos de este libro muestran que el sacrificio era multifacético, así como la relación del hombre con Dios tiene muchos aspectos. Esto implica comunión con Dios, involucra propiciación, gratitud e incluso petición. De modo que nuestra atención de lo que es sacrificio nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la idea central, el propósito de que haya sacrificio? ¿Por qué Dios lo manda? Los comentaristas más destacados, judíos y rabinos, eruditos en el tema, y otros más teólogos, a veces se encuentran varias confusiones en cuanto a su designación del por qué esto. Y concluyen en la mayoría en que esto de repente es para tener una comunión, una relación muy estrecha más con Dios mediante una cena. Por eso se hacían banquetes después de cada adoración o de cada sacrificio. Probablemente esto era de que puedan tener una mejor comunicación con Dios. Otros han dicho que no, el sacrificio es básicamente para ver cómo el hombre procura acercarse a Dios. Es como todas las religiones. Todas las religiones hacen todos los esfuerzos por acercarse a Dios. En cambio, a través de esta revelación de Dios, es como Dios viene para acercarse al hombre. Y cuando leemos los versículos del 1 al 2 del libro de Vayikra, el capítulo 1, versos 1 y 2, dice: llamó Adonai a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Adonai, de ganado vacuno o ovejuno hará vuestra ofrenda. En estas palabras, por lo menos hay tres pensamientos. Uno de ellos es: y llamó Dios a Moisés en el tabernáculo de reunión. La primera cosa es cómo Dios llama. Dios habla directamente. Dios con sus palabras altera el mundo entero. Con su palabra hizo el mundo y todas las cosas que en ellos hay. Por la palabra del Señor han sido hechos los cielos y la tierra. Y cuando Dios habla, siempre es para bien. Todo lo que Él hace o dice es perfecto de acuerdo al Señor. Es hermoso en gran manera. A veces no lo entendemos, pero siempre ilustro esta sencilla idea cuando algunos viajan por el interior del país
o por cualquier parte del país, lejos de la costa, del bullicio, y encuentra en las praderas, en los ríos, oasis, manantiales, cascadas. Ayer estábamos viendo, antes de ayer, creo, viendo un documental de los lugares más hermosos que existen. Algunos es para quedarse extasiado, hipnotizado viendo esos lugares sin poderse mover, por lo hermoso que es la naturaleza. Incluso los animales que por naturaleza reaccionan de algo que nos dan lecciones a los seres humanos. Y las plantas, cómo pueden crecer, desarrollar, aún cortando, haciendo incisiones, pueden generar muchos mejores productos. Esos detalles tan simples o tan común que a veces ni siquiera nos damos cuenta, nos hace pensar la armonía, la perfección, la belleza, la inteligencia, la sabiduría con que han sido hechas las cosas. Solamente el cuerpo, tan sincronizada y perfectamente sincronizada, funcionan todos los elementos, todo nuestro organismo, diferentes sistemas, pero todos entrelazados. Si uno falla, el resto del cuerpo lo entiende, lo sufre, lo soporta, y cómo todas las defensas se juntan para poder contrarrestar con aquel avance, aquel virus o aquella epidemia que puede entrar. Ellos tratan de... Todo sale del cuerpo inherente, de algo que es profundamente perfecto y que ni siquiera imaginamos. Si estas cosas en las plantas, en los bichos, en los animales, en la naturaleza, está hecho de una manera perfecta y nos deleitamos en la creación, imagínense la belleza de todo, cómo es el Señor. Por eso que lo que Él dice, aunque no lo entendamos y no nos meditemos, es bello, es perfecto. Él sabe por qué lo dice. Si algo nos dice y está mal, es para que nosotros veamos cómo que es hermoso Dios, qué tan feo ve lo que hay en nosotros. ¿Me hago entender? Para eso es Vallecra, para que nosotros podamos ver cuán mal son nuestros efectos, nuestras reacciones, nuestra conducta lejos de Dios. ¿Cómo podemos hablar? ¿Cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos reaccionar cuando no estamos en comunión con Dios? Todo lo hacemos de acuerdo a una naturaleza ajena de Dios, ajena de la vida de Dios. Por lo tanto, todo lo que vemos son cosas que producen nuestros actos y las consecuencias lo sufrimos todos, no solamente uno, sino el resto de las personas. Todo lo que el hombre toca lo malobra, pero cuando uno viene al Señor, está en comunión con Dios, entonces todo lo que toca recién se mejora y Dios prospera la obra de nuestras manos. Pero lo que contamina al hombre, eso malobra y afecta a otros. ¿Se imagina eso? Esto es lo que quiere decir que cuando Dios habla es para bien. Esto es lo que quiere decir que lo que Dios quiere hacer en sí es algo bello. En el libro de Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21, dice que el Padre y el Hijo hicieron un pacto de sangre en la eternidad, entre el cielo y la tierra, allí, para producir en nosotros lo que es agradable delante de Dios, porque lo que hay en nosotros por naturaleza es desagradable. Por eso que Él está haciendo en nosotros algo agradable. Y cuando quieres hacer algo bueno en nosotros, Dios tiene que sacar lo malo que hay. Cuando uno tiene una herida y no se cura, se infecta y sale allí una materia llamada pus, cubierta en una piel o en una costra. Y para curar ello, es necesario tocar esa parte, destapar esa parte herida, que emigre y recién salga toda la materia corrompida. Y una vez que ya salió todo eso malo, entonces hay que echarle un desinfectante. Y todo eso duele. Y después cuando se echan los antibióticos o todas las terapias, es recién el proceso de curación. Amén. Cuando usted escucha la palabra de Dios y no le gusta, es porque hay algo que tiene pus en su corazón. De repente lo tiene bien encariñado y no gusta que le digan nada,
Es como que uno estuviera acariciando su herida y allí le da todo el tiempo y no quiere ser sanado. Dios llamó a Moisés y él le llamó cuando estaba en el desierto, en el monte, y allí a través de una zarza le habla. Luego trae a toda la nación, todo el pueblo, y lo lleva al monte del Sinaí. En la altura del monte Dios llama a Moisés y hablan con Dios, y Dios está allí frente a todo el pueblo y todo el pueblo está mirando a Dios. Pero ahora, después de un año de la salida de Egipto, han erigido el tabernáculo. Ahora Dios desciende, ya no de ese monte donde habló en la zarza, tampoco del monte del Sinaí. Él bajó y entró en el tabernáculo. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos, pero allí estaba. Esto nos lleva a pensar cómo es que Dios toma a todos los hijos de Israel, los encuentra en medio de la esclavitud de Egipto y les libera a través de milagros portentosos con señales y prodigios, y los saca del imperio, los lleva por el desierto 3 días y 3 noches bajo la luz del sol, pero cubierto con una nube para protegerlo del calor, y en la noche con una columna de fuego para protegerlo de todos los peligros y guiarles el camino, y llevarlos ante el Mar Rojo, abrirle el camino en el mar y hacerlos cruzar. Y por 50 días llegaron al monte del Sinaí y allí les habla. Los hijos de Israel han sido guiados, han sido llevados, pero aunque habían escuchado de la voz de Dios, no habían creído en él. Dios los había llevado hasta el monte Sinaí y ahí se hizo el tabernáculo. Y él bajó, y estando en el tabernáculo, porque él quería vivir en medio de su pueblo. Esto nos enseña, hermanos, cómo Dios puede llevar todas las circunstancias que nosotros encontramos. Así como Israel estaba todos esclavizados en Egipto, en medio de todo, Dios sacó a Israel. Aquí los pone en libertad. Pero Israel no entendió la voz de Dios. Dios esperaba que creyeran a través de señales y de prodigios, pudieran creer en Dios. No creyeron. Aún después que vieron los soldados egipcios muertos y todo ello, dice que creyeron a Dios y a Moisés. En el camino no creyeron. Esto nos hace pensar inmediato que Dios puede tomar nuestras vidas, y lo que usted está viviendo son circunstancias que Dios conoce, en la que usted está, y que Dios quiere que usted pueda entender que todo lo que está viviendo es porque Dios la trae a usted para que Dios le hable. Hay tantas veces que Dios nos lleva a situaciones difíciles y nosotros podemos quejarnos. ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué tengo que sufrir yo esto? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Yo soy una hija de Dios, yo creo en el Señor. ¿Por qué me pasa a mí? Dios conoce las cosas y quiere hablarle. Pero a veces nosotros no entendemos. Estamos tan distraídos en diferentes cosas, en muchas atenciones. Algunas personas no entienden la voz de Dios. ¿Por qué? Porque es más fuerte su deuda. Tengo que pagar esta deuda, tengo que hacer estas cosas, tengo que cocinar, tengo que lavar, tengo que tener niños, tengo que traer el carro, tengo que ir a una cantidad de cosas que son tan fuertes en su mente que no le permiten oír la voz de Dios. No pueden ver los problemas que Dios no quiere liberar, no encuentran la luz. Hasta el momento que Dios le hace chispa, recién entiende y dice, pero qué tonto he sido, me estoy haciendo problemas con estas cosas cuando Dios tenía todo en sus manos. Eso es cuando uno tiene oídos para oír. Por eso la palabra dice, al que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu está hablando a su pueblo. Dios nos ha creado con 2 clases de oídos. Los oídos físicos para oír todos los sonidos, ruidos y todas las cosas externas que nos comunican con el mundo interno. Pero también nos ha creado con los oídos espirituales para que a través de ellos podamos oír la voz de Dios. Y la pregunta es, ¿estás oyendo la voz de Dios? Uno puede leer mucha Biblia, puede aprenderse de memoria todos los capítulos de la Biblia, puede tener el libro de la Biblia como un objeto de estudio, aprender tanta teología, conocerse los textos de capa a rabo, como dice.
pero no está oyendo la voz de Dios. Oír la voz de Dios es más que aprender de memoria la palabra. Es tratar de profundizar qué es lo que Dios me quiere decir, qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo que Dios quiere guiarme, dirigirme. Cuando yo me dedico a estudiar, estoy tratando de entender a Dios y manejar a Dios. Cuando yo me encargo de aprenderme de memoria, es aprenderme los textos para manejar las cosas. Hay personas que saben de la Biblia bastante, sobre todo algunas personas de edad avanzada que han estado leyendo la Biblia, los textos lo aprenden de memoria tanto, y cuando alguien habla de la Biblia, yo también sé y lo respondo, y el otro habla ante ti y con el texto viene a refutarlo, como si fueran pelotas de ping-pong. Ninguno de ellos oyen la voz de Dios. Dice el Señor, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Oyes la voz de Dios? Si te trae gozo y luz, amén. Pero si te golpea y no te gusta, es que Dios te está hablando. A mí nadie me cuenta nada porque no tengo tiempo para escuchar a nadie. Créanme que cuando escucho a veces salgo con dolor de cabeza. Pero Dios no. Y la tercera cosa que este pensamiento nos da es que todas las ofrendas no eran obligación. Cuando alguno hiciere ofrenda a Adonai, su ofrenda será, dice el Señor. De manera que, sea hombre o mujer, hebreo o gentil, cualquiera tenía la libertad de ver los beneficios del Señor. Así como Dios llamó a Moisés y él habló, así también Dios los llevó al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel crea, porque Dios los está llevando a un lugar como nos lleva a nosotros para poder oír la voz de Dios. Usted está aquí no es porque inercia, por la inercia viene, o porque Dios, o porque usted se siente atraído. Usted está aquí porque Dios lo ha traído. Así de simple. Si usted hubiera querido venir y Dios no quiere, no hubiera estado acá. Así de simple. Pero una tercera razón es que no era para el pueblo hebreo una obligación traer ofrenda. Era opcional. Si alguno, cuando alguno quiere dar ofrenda al Señor, eso ya nos da esa puerta abierta. Deben aprender a vivir por fe, a caminar como Dios les está guiando, a que puedan oír la voz de Dios. Pero si quieren traer al Señor algo que sea para usted de cercanía con Él, de beneficio, de gozo, de privilegio y de grandes bendiciones, entonces usted al traer una ofrenda, dice, pero si trae una ofrenda, si quiere traer ofrenda, tiene que hacer estas cosas. Y ahí nos establecen las reglas. Recién ahí. En otras palabras, usted puede creer en Dios como gusta. Usted puede decir, Dios me bendice, me responde. Todo eso está bien, como cualquier persona. En la calle usted pregunta, ¿usted cree en Dios? Claro. ¿Usted cree que soy un animal? Yo creo en Dios. Y se sabe muchas cosas de la Biblia según concepto, como he estado viendo hace unos días en la televisión, los periodistas que están tomando un tema y hablan de Dios, tienen su manera de Dios, de creer en Dios, que hasta da vergüenza y cólera a hablarlo, pero eso es lo que ellos creen, a su manera, y según ellos no quieren que nadie más le cambie su manera de pensar. Cada uno tiene derecho de creer a Dios a su manera, pero si uno quiere del Dios creador, el que hace maravillas, el que hace privilegios, el que hace grandes cosas, que cambia las vidas, que hace milagros, este Dios entonces tiene que seguir ciertas reglas. ¿Me da cuenta? ¿Me hago entender? Es como, no sé cuántos, algunos de ustedes o todos se alegraron cuando Perú clasificó. El último partido fue con Nueva Zelanda, ¿verdad? El estadio estaba repleto. No sé cuánto es la entrada. Nunca he ido al estadio yo para ver fútbol. He ido para otros eventos.
pero nunca para ver partido de fútbol o cosas por el estilo. Sabe que la entrada, no sé cuánto estaba, pero establecieron un precio. ¿Cuánto costó la entrada, Fabián? Ya, no va al fútbol. Bueno, ponen un precio, amén. Y otra gente compra esto por cantidad, revende. Pero la reventa nunca es menos de lo que es la entrada oficial. Pero si alguno quiere ir a comprar a la entrada oficial, los primeros tickets, le dicen que cuesta la entrada, a decir, yo no sé cuánto es, 100 soles. No sé para qué palco será, pero ya, 100 soles. Y si uno va, voy a ver el partido, ¿de qué equipo? Vamos a ver. El equipo de Bejarro Yeshua contra el equipo del Agustino. Amén. 2 partidos, 2 equipos de fútbol ya. Nadie sabe qué es el Agustino. Bejarro Yeshua peor. Pero son 2 equipos que van a hacer un campeonato entre los dos en el Estadio Nacional. La entrada es, ¿cuánto? 100 soles. Y usted dice, 100 soles, tan caro, ni cuando juega la U con la Alianza. Ok, pero 100 soles, va a ir. ¿Y quién es que van a jugar? El del Agustino. ¿Qué? ¿De Bejarro y Yeshua? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? 100 soles para eso. No me vengas. Si quiere doy 1 sol, 2 soles. Y todavía para el que me cuida el carro, sí, le doy 5 soles. Para estos equipos desconocidos, ¿me hago entender? Si usted quiere entrar, paga. Si no quiere, se va. ¿Me hago entender? Pero la entrada no le van a bajar el precio porque a usted no le gusta. ¿Me hago entender? No le van a bajar el precio porque a usted le parece caro o ridículo. Entonces usted lo puede hacer, agarrar su dinero e irse, o si no, pagar. Esto es una ilustración grotesca de lo que Dios dice. Tú tienes la decisión. Si quieres gozar del Señor por la fe, tendrás que volver a Él. Pero si tú quieres tener de Él mejores cosas que cualquier persona, porque a todas las personas Dios le da lo mismo: el sol, la vida, el tiempo, la lluvia, el oxígeno, a todos les da por Él. Amén. Pero si tú quieres tener algo más del Señor, paga la entrada. Y esa entrada son las reglas que Él pone. ¿Me hice entender? Y si no les gusta a usted, no le gusta, se acabó. Como les digo a algunas personas, usted tiene el derecho de seguir como gusta. Tiene el derecho y la oportunidad de tener la vida eterna y la salvación. Si usted quiere, lo recibe. Si no quiere, pues bien, tiene la libertad de no hacerlo. Se va al infierno, se muere, todo lo que quiera solo por libre albedrío y se le respeta. Así es. Si quiere el Señor, hágale caso. Si quiere ese infierno, siga como está. Nadie le va a obligar. Dios pone la condición. Y aquí dice, estas son las reglas. Y ahora voy a entrar recién al tema. La ofrenda, dice en el versículo, dice, y traerán ofrenda al Señor. Y la palabra ofrenda en el hebreo significa, que es en hebreo corbán, que significa sacrificio, ofrenda, inmolación, oblación. Viene de la palabra hebrea karab, que significa acercarse, presentarse, estar cerca. De manera que el propósito de los sacrificios es poder acercarse al Señor y presentarse ante Él. No hay manera de poder acercarse al Señor sin sacrificio. El sacrificio es necesario para poder acercarse a Él y estar en su presencia. En el libro de Shemot, o Éxodo, capítulo 23, el versículo 15, el capítulo 34, el versículo 20 y el capítulo 16 del libro de Barim o de Deuteronomio, versículo 16, los 3 textos dicen lo mismo, que para acercarse al Señor, dice, ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. ¿Qué les parece? En todos estos pasajes bíblicos dice, para acercarse al Señor
Nadie se debe presentar con las manos vacías. Era imperativo entender que para acercarse al Señor tenía que llevar un sacrificio, una ofrenda. En capítulo 7 del libro de Vayikra, o Levítico, versículo 37, en ese solo versículo hay un resumen de todos los sacrificios que están resumidas en estos primeros 7 capítulos. Uno de ellos, la ofrenda de ascensión, o el holocausto, o la olá en el hebreo, que está en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 17, el capítulo 6, versículo 8 hasta el 13, y del capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 13, perdón. El otro sacrificio es lo que llaman oblación, una especie de dedicación especial, que en el hebreo es minjá, que está en el capítulo 2, versículo 1 hasta el 16, y el capítulo 6, versículo del 14 al 18. Y en el libro de Hebreos, capítulo 4, del 7 al 11, también están. La tercera ofrenda o el sacrificio es sacrificio por el pecado. Esto en el hebreo es hatat, que corresponde al capítulo 4, versículo del 1 hasta el capítulo 5, versículo 13, y del capítulo 6, versículo 24 hasta el versículo 30. El otro sacrificio es sacrificio por la culpa, en el hebreo hashan, que en el capítulo 5, verso 4 hasta el capítulo 6, verso 7 de Levítico se encuentra detallado. Las otras son ofrendas de consagración o las ofrendas de plenitud. Y esto es lo que llaman hebreo milium. Y corresponde a los capítulos de Shemot 29 del 1 al 37 y Vayikra capítulo 6 versículos 19 hasta el 23. Y el último es la Shelamim, que le llaman sacrificios de paz, ofrendas de paz, que está en el libro de Vayikra capítulo 3 versículo 1 hasta el 17 y el capítulo 7 versículo del 11 al 36. De manera que en todos estos capítulos se encuentran encerrados estos tipos de sacrificios, que vamos a empezar a hablar por uno de ellos. El primero. En el Brit Hadashah, miren, es interesante, en el Nuevo Pacto. Aquí en Levítico, en Vayikra, se da por sentado que el hombre cuando se allegue al Señor no debe hacerlo con las manos vacías. Y nuestra conciencia nos confirma que nosotros cuando hacemos o queremos acercarnos a Dios, sabemos que tenemos que presentarnos con algo. Nuestra conciencia en cualquier mentalidad humana, esto es inherente. En el Brit Hadashah o en el Nuevo Pacto, esta verdad de la necesidad de llevar un sacrificio ante el Señor, ante Hashem, para establecer una verdadera relación íntima con Dios, no les fue raro. Ellos entendieron en el primer siglo, los creyentes que habían vivido, entendido esto, sabían que el sacrificio que se presentaba ante Dios ya estaba dado fundamentos especiales en el libro de Vayikra, pero para la mente judía sabían que era necesario, que tendría que venir el Mesías para poder ser el que lleve nuestras vidas a la comunión con Dios. Lo más sorprendente de todos ellos fue cuando escucharon al profeta Juan el Bautista, que él decía: este es el Cordero para el sacrificio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para ellos fue una revelación increíble. Para ellos no fue algo desconocido la necesidad de un sacrificio. Lo que fue para ellos fue sorprendente de que este carpintero había sido el Mesías. Eso era algo muy grande, algo muy raro, algo desconocido. Era tan cerca. Cuando lo rechazaron muchos judíos, rechazaron al Mesías y el Mesías murió. Ellos creían que tenían razón de haberlo rechazado. Y cuando Él resucitó, todos los que lo habían rechazado vieron que Él había sido
el que habían profetizado que habría de venir y resucitar, ellos se asustaron y tuvieron un temblor, un pavor, un miedo. Habían rechazado a aquel que había sido el Mesías y desesperados vinieron compungidos ante Pedro. Le dice: varones y hermanos, ¿qué haremos ahora? Que el que hemos rechazado, Él ha resucitado, viene, ¿qué vamos a hacer? Imagínense. Y Pedro dice: arrepentíos para ser perdonados vuestros pecados y bautícese en el nombre del Mesías Yeshua. Esto es algo que nosotros debemos entender. Mucha gente ahora, cuando hablamos del Evangelio, se ríen. Antes había un poco más de respeto, la gente escuchaba, para ahora no. Mucha gente se ríe. Si hablan del Mesías, es ya no hablar del Hijo de Dios, sino de un personaje más, un mítico. No tiene trascendencia. Mucha gente así está en esta etapa. Pero saben, hermanos, que aunque la historia cambie los pensamientos en el mundo, nunca va a cambiar la palabra profética de Dios. Dijo que vendría el Mesías, se lo dijo a Eva. 4000 años después, Dios envió a su Hijo, cumpliendo su promesa. Y cuando Él subió, dijo: volveré. Así que lo que diga el mundo ahora no tiene trascendencia. Es engañarse. Lo que sí va a suceder es que volverá. Y cuando te encuentres con Él, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haré, Señor? Y dirán lo mismo: arrepiéntete. Es hora de volver a Dios. Al cristianismo le fue fácil olvidar esto, pero el creyente debe recordar que si puede acudir con libertad hacia Dios, no lo hace con las manos vacías. Ahora lo tiene que hacer con el único don que Dios ha dado, a su Hijo. Y por medio de su sacrificio, de aquella ofrenda que Él hizo, es que nosotros podemos acercarnos ante Él. De manera que nadie puede acercarse a Dios. Nadie tiene derecho de acercarse a Dios con sus obras. Solamente puede ser posible acercarse con el único sacrificio que Dios acepta: el Mesías Yeshua. Por su obra, por Él, solo por medio de Él, uno tiene acceso, libertad para acercarse a Dios. Por medio de Él es que Dios mismo se acerca también a nosotros. Es por medio de Él que nosotros recibimos lo que le pedimos. Es por medio del Mesías Yeshua que nosotros somos perdonados, salvados, redimidos, y escritos nuestros nombres en el libro de la vida. Es por medio del Mesías Yeshua que nosotros podemos caminar un camino provechoso en que nosotros debemos saber cómo andar. Es por medio de Él que recibimos toda sabiduría, toda inteligencia y toda riqueza que hay en los cielos. Es por medio de Él que Dios nos ha hecho herederos de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han subido en corazón de hombre. Es por medio de Él que somos aceptados delante de Dios. No por buena gente, no por inteligente, no por ser bien simpático o tener capacidad. No, no, no. Es por la obra bendita del Mesías Yeshua. Es por medio de Él todos nuestros defectos, todas nuestras fallas quedan de lado, porque por medio de Él somos aceptados por Dios. Es por Él, por su sacrificio. Todo lo que los sacrificios hablaban dirigían al Mesías Yeshua. Todas las personas que se acercaban a Dios a través de sacrificios animales eran de acuerdo a sus objetos, pero era una sombra de lo que Dios había puesto, y era la venida de su Hijo. Y Él vino e hizo la obra. Él le dijo al Padre en la eternidad. A mí me encanta, cada vez que leo esto, me deja a mí fascinado, porque no sé cómo decirlo. Es como si hubiera una posibilidad más capaz que en mi mente, porque no sé cómo expresarlo. En la eternidad, el Hijo le dice al Padre: Padre, oh Dios mío, tú has mandado sacrificios, holocaustos y ofrendas, y lo han hecho también, lo han hecho mal. Todo lo que han hecho no te agradaron. Por lo tanto, tú me has preparado un cuerpo.
y he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad. Me has hecho un cuerpo y yo vengo a este mundo. Y cuando Él vino, dice el texto, en esa voluntad, en lo que el Hijo dice, he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad, conforme está escrito en el rollo del libro que está acá, como dice el pedido, conforme a esto, he aquí, yo vengo para hacer esto, dice el autor, en esa voluntad, en esa actitud, es que el Señor nos ha hecho, en esa voluntad, en que Yeshua HaMashiach se presentó como un sacrificio vivo y santo a Dios, es que nosotros hemos sido aceptados por el sacrificio del Señor. Está en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 9 y 10. He aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad, conforme está escrito en el rollo acerca de mí. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, hecho una vez para siempre. Y Yeshua le dice a la gente, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan capítulo 10, verso 17. Y Shaliach Shaul nos dice en Romanos 5, 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de Adán, toda la raza humana nació en pecado. Así que todos los que nacemos pecadores, condenados y perdidos. No hay nadie que se salve. Ninguna religión lo va a salvar. Así que Yeshua, así también, por la obediencia de uno, quien Yeshua, los muchos serán constituidos, ¿cómo? ¿Cómo? Justos. Así que el primer Adán trajo la condenación a todos los hombres. El segundo Adán, por medio de él, todos los hombres pueden ser salvos. Es en esa voluntad en que nosotros somos salvos. Todo eso era el reflejo, todo eso era la proyección de lo que estaban profetizando los sacrificios. En Levítico capítulo 6, versículo del 1 al 13, nos resalta el hecho de que todas las ofrendas y sobre todo el holocausto, debería el sacerdote elevarlo todas las mañanas. Era un holocausto continuo, de modo que cualquier otro sacrificio durante el día se ofrecía sobre el fundamento del holocausto. Todos los días se hacían de quemar en la mañana y en la tarde ofrendas de paz, de expiación. Había otro tipo de ofrenda, de sacrificio de culpa, del pecado, de la comunión o de paz. Habían sacrificios, pero todos ellos se hacían después que se hiciera el holocausto, el olá. Esto nos habla a nosotros de cómo era importante que todos los creyentes tuvieran que llevar como los sacerdotes cada mañana sobre el altar, continuamente, que no se apague el fuego del altar y que no deje de haber sacerdocio todos los días. Lo primero era el holocausto. El holocausto era la primera ofrenda que se hacía en la mañana, donde todo lo del animal se consumía. Todo. Solamente quedaba ceniza, dedicada completamente. Eso es lo que hizo Yeshua. Su actitud como hijo de Dios fue una sujeción completa a Dios. Él fue el quien entregó su vida totalmente para hacer la voluntad de Dios. Vino a esta tierra, vivió en medio nuestro, estuvo por encima de toda circunstancia, enseñó a la gente cómo el hombre podía vivir sin pecado. Él no hizo una obra prodigiosa como Dios, lo hizo solo como hombre, como un hombre dependiente de Dios. Y en medio de ello, hacía las cosas que Dios podía hacer con cualquier hombre que clamara a Dios y tuviera la misma comunión. Y Él fue el que se ofreció a Dios en sacrificio de olor grato para Dios. Y el texto nos enseña, a través de ese capítulo, que nosotros debemos tener esa actitud. Shaliach Shaul nos dice en el libro de Romanos capítulo 12, el versículo
1 y 2 de esta manera. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto, hermano, es sumamente grande, poderoso el contenido para detenernos solamente en ello con mucha explicación. Pero Dios dice que nosotros somos grandemente beneficiados por todo lo que Dios ha hecho para nosotros y que nosotros en ignorancia no sabemos. La gente vive mal, no solamente por su pecado, sino porque no sabe todo lo que Dios ya ha hecho para ellos a fin de que tengan bendición. La gente vive mal porque no sabe todo lo que Dios ha hecho a su favor. Y mucha de la gente no quieren saber y prefieren vivir lamentándose. Nadie les ha hecho entender todo lo que Dios ha hecho a su favor. Que ya no viva en aflicción, que ya no viva golpeándose la cabeza contra la vida y sus propias decisiones, para que ya no sea lastimado por tantos que le hacen daño y que laceran su interior. La gente no sabe cómo es posible que yo no tenga que vivir más afligido, sino tener paz y gozo en un mundo de guerras y de conflictos. La gente no sabe que ya Dios ha hecho todo eso para que lo vivan. Por eso, dice, yo les ruego que presenten su cuerpo. Cuando el cuerpo lo presentamos al Señor como un culto racional, con entendimiento, con inteligencia, es algo importante. Dios quiere que usemos el intelecto, que no seamos ignorantes. La Biblia no es para volver a la gente religiosa, ignorante o miope. Es para hacerlo sabio e inteligente. Para que todos los pueblos de la tierra sepan que este es un pueblo sabio, que es más sabio. Aún solamente el pueblo hebreo, solo creyendo en Dios y habiendo aprendido cosas de la palabra de Dios, nadie puede decir que Israel no haga tantos inventos. El mundo entero depende de Israel. Y las placas de premio Nobel las llena en su cuarto de Israel. ¿Por qué? Porque Dios dotó a un pueblo el privilegio de tener la palabra. Cuando uno toma la palabra, es para que sea sabio e inteligente más que todos los pueblos de la tierra. El que no sabe la palabra, aunque tenga educación, es un ignorante, un necio. Eso es porque la palabra de Dios es más alto sus pensamientos de los cielos como la tierra de distancia, así de los nuestros. ¿Qué es un culto racional? Uno sabe qué cree, por qué cree y para qué cree. No es como el ignorante, yo creo en Dios. ¿Por qué cree en Dios? Pues porque hay que creer en Dios, porque yo creo en Dios y nada más. ¿Me hago entender? Pero uno que toma al Señor no cree en Dios. No. Él le cree a Dios. Dios dijo, uno lo hace, por eso le va bien. Su culto racional, así debe ser. Y dice, por medio, no os conforméis este siglo, sino transformados su entendimiento mediante la renovación. Como quien dice, Dios no quiere gente acomplejada, acostumbrada a la miopía, a la mediocridad. Dios nos saca de este mundo oculto y nos pone al reino de su amado Hijo, al reino de luz. Nos da su palabra, ¿para qué? Para que nosotros no seamos conformistas, mediocres, religiosos, sino renovando nuestra mente cada día a los pensamientos de aquel que hace todas las cosas bien, aquel que hace las cosas para la eternidad.
todo lo que hacemos nosotros es para el momento, pero lo que Dios hace es para la eternidad. Y lo que nosotros hacemos con el Señor es para la eternidad. Por eso que la gente no lo entiende, porque su mente no es capaz de entender eso. Y luego dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, trayendo a relación la suma de estas cosas que Dios hace bien y de la belleza con que lo hace y las palabras que traen poder para cambiar y todo lo que nosotros vemos de acuerdo al poder de Dios. Dice, si ustedes presentan su cuerpo en sacrificio racional al Señor, ustedes van a comprender cuál es la voluntad de Dios, agradable y es perfecta. No te va a desagradar, te va a encantar, te va a gustar, te va a fascinar. Por eso cualquiera que viene al Señor y Dios hace algo en su vida y él entiende, se enamora de Dios y no quiere que nadie lo aleje, ¿verdad? ¿Sí o no? No es que alguien nos cambió, nos lavó el cerebro. En buena hora nos lavó el cerebro, salieron todas las cosas sucias y nos puso pensamientos limpios. Amén. Estamos locos, claro, locos. Tenemos un manicomio en el cielo. El resto de la gente cree que está bien y vive mal. ¿Quién es el que está loco? Pero ¿sabe? Dios dice, para que conozcan la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta actitud de los creyentes que debemos tener como holocaustos vivientes, en que nuestras vidas debemos dedicárselas al Señor. Cuando le dedicamos al Señor nuestra vida, vamos a ver, tiene mejor sentido de vida. En primer lugar, no muere, vive para la eternidad. Y lo que el cuerpo en su límite llega a quedar, se quedó el cuerpo, pero él vive para la eternidad. ¿Y dónde? Con Dios. Así de simple. ¿Qué les parece? Una vida eterna. Ha vivido una vida como ha querido, ha llegado a vivir todo lo que ha podido, y cuando entregó su vida al Señor, el Señor le da una nueva vida. Puede ser que la persona haya vivido, que incluso esté deteriorado, y cuando conoce al Señor, Dios hace con él o dos cosas: le prolonga la vida o le da la sanidad y lo usa para su gloria como él quiere, o si no, le da el descanso, la alegría de que ya no va a sufrir más lo físico, porque ahora va a pasar una vida mejor. Pero él hace que esta persona, con su muerte, es como sembrar una semilla de bien para que otros puedan conocer la gracia de Dios. ¿Cómo lo haría? Puedo explicarlo esto a través de muchas historias e ilustraciones, pero lo que sí hace, lo que hace más claro, es que nosotros, teniendo al Señor, tenemos un sentido para vivir. Ya no trabajamos por trabajar solo. Ya no estudiamos por simplemente tener un cantoncito de una profesión. Ahora trabajamos por algo mucho más grande, más eterno. Y todo lo que tenemos es solamente cosas del medio. Y todo lo que podemos comer, disfrutar, será eso. Simplemente para disfrutar. Porque tenemos un propósito más grande. La muerte no nos asusta. La muerte no nos asusta. Yo quisiera decir algo más al respecto, que puede tanto, pero una persona cuando tiene comunión con Dios y el Señor lo pone bien, su cuerpo lo pone al Señor, alarga su vida físicamente. No envejece. No como yo. Bueno, ya 70 años hacen algo, ¿no? Pero Dios prolonga la juventud. Alguien me ha dicho que soy como el ave fénix, de las cenizas me levanta. Y hay como 3 veces que he estado casi en el otro lado y mire, acá me gozo compartiendo la palabra. ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted dedica su vida al Señor, cualquiera sea la razón de su vida, Dios lo va a usar para un propósito eterno. Yo como rabino, usted como un profesional, como un comerciante, como un personaje conocido o desconocido, no importa. Para Dios usted es bien conocido. Y para Dios usted es instrumento útil. Y para Dios es usted. No hay nada por qué preocuparse en el futuro.
Esto hace nuestro Dios. Quiero redondear esta idea. Así como los sacerdotes llevaban el altar y la leña todos los días en las mañanas, así nosotros también tenemos que consagrar nuestra vida todos los días, un altar continuo. En el capítulo 2, 3 nos habla de diferentes sacrificios. Quiero terminar con dos ideas. Uno, de cómo estos holocaustos empiezan de lo más caro a lo más económico. Empiezan con un becerro. Si tiene becerro, puede hacerlo a través de un cordero o un cabrito. Y si no tiene para un cabrito, entonces puede hacerlo con unas palomas. Y si no tiene para paloma, puede hacerlo con tortas de harina. Como que Dios está diciendo dos cosas. Tienen la posibilidad de poder llevar una ofrenda a Dios. De acuerdo a su capacidad económica o material, debe de hacerlo para el Señor. El que tiene más, el que es rico, podrá hacerlo más caro. Pero el que es muy pobre, no puede hacerlo. Aunque lo haga con harina, para Dios tiene el valor, no tanto el material, como la actitud. La actitud es lo más importante. Había en el Edén, no en el Edén, ya no, Caín y Abel ofrendan al Señor dos sacrificios. Caín ofrenda vegetales, frutos de la tierra. Abel ofrenda una de las ovejas, corderos más selectos, mejores del rebaño. Y como ya suscitaba varias veces, varios años, y Caín ve cómo Dios acepta el sacrificio de Abel, no acepta el sacrificio o la ofrenda de Caín, Dios le dice, ¿por qué razón? Le dice, porque Abel ofrenda con su corazón un sacrificio y en cambio Abel ofrece a Dios un sacrificio que no tiene reconocimiento. ¿En qué sentido? En que cuando Adán pecó, el pecado llevó como juicio, maldición a la tierra. Dios le dijo a Adán, por cuanto no obedeciste a mi voz, maldita será la tierra por tu culpa, por tu causa. No maldijo a la tierra, sino que la maldición de la tierra venía por causa de Adán. Por lo tanto, todo el producto de la tierra que hacía era un producto maldito. En cambio, Abel también traía un animal de la tierra maldito, pero él hizo expiación, derramó sangre, y eso era expiación por la culpa, por el pecado, por lo que fuera, delante de Dios, aceptó la ofrenda de Abel. En cambio, de Caín ofrendaba un fruto irredento, sin expiación, sin sangre, un fruto maldito. Eso se le ofrece a Dios. Eso hace mucha gente. Le da la sobra, le da a Dios algo que no es consagrado delante del Señor. ¿Por qué? Porque Dios vio en el corazón de Abel una actitud correcta, en el corazón de Caín no una actitud correcta. Por eso que Dios no lo aceptó. Para Dios no es tanto el producto como la actitud. Tiene valor lo que le damos, pero más valor la actitud. Había otro caso, el Mesías Yeshua, bendito sea, en el capítulo 20 de Lucas, por ahí, o 24, 20 de Lucas, habla de acerca de que en el arca de las ofrendas habían millonarios que traían ofrenda a Dios. Y también vino una pobre viuda que trajo solamente dos blancas, dos moneditas que equivalen a una mínima cantidad de dinero para mantenerse toda su vida por un solo día. El valor de esas monedas equivalían al sustento de ese día, de toda su vida. Y todo eso tuvo y se lo dio a la arca. Y el Señor dijo, miren, todo lo que ven de estos hombres que han echado mucho dinero, ricos,
han dado de lo que les sobra. Pero aquella mujer ha dado mucho más porque ha dado el sustento de su vida. Una cosa es dar cosas porque tiene y otra cosa es dar su vida. ¿Se da cuenta el mensaje del holocausto? Es más que dar las cosas, es dar su vida en ello. ¿Me hago entender? Por eso Shalías dice, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y en Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, así en el amor del Mesías, como el Mesías anduvo al Señor en olor grato y ofreció su vida en sacrificio por nosotros, en olor grato delante de Dios. Así nosotros debemos hacerlo, cuidar cuánto de nuestras actitudes son agradables a Dios. La segunda cosa es, que con esto termino, es, ustedes van a ver en los diferentes sacrificios varias cosas que son interesantes. El hecho de abrazar al animal, cortarle el cuello y ver cómo la sangre se derrama en las esquinas del arca para que pueda ser todo el arca derramada en sangre, y de acuerdo al sacrificio, como alguno de ellos exige que se salpique la sangre 7 veces frente al tabernáculo y se moje los cuernos del altar del holocausto, uno, y de acuerdo al otro, los cuernos del altar del incienso, otro. Son detalles. Otro detalle que me llama la atención, tengo una idea, pero no les voy a dejar, pero les voy a dejar a ustedes con interés. ¿Por qué es que en el holocausto dice sacrificarás en el altar? Pero cuando habla acerca del cordero, tiene que hacerlo en el lado norte. Y cuando lo hace el otro, lo hace en el lado sur. Eso es interesante. Pero otra de las cosas que me detengo, y aquí donde voy a traer, es que cuando se mata al animal, se le quita la piel y se le troza a las piezas del cuerpo. Y pone lo primero la cabeza. La cabeza es el asiento del dominio humano, de nuestra manera de pensar, de la manera como dirigimos nuestra vida, de la forma en que nosotros estamos conduciendo nuestro estilo de vida. ¿Cómo nosotros pensamos? Cada uno tiene su forma de pensar. No me distraiga. Ok, volvemos al punto. Sí, voy a tener mi atención por este lado. Entonces, nosotros tenemos cada uno nuestro estilo de vida, de acuerdo a nuestra sapiencia, a nuestra creencia, a nuestra supuesta inteligencia, vivimos como queremos vivir. Amén. No sé si para Dios estará bien o estará mal. Algunas cosas suyas no me gustarán y muchas cosas mías a usted no le gustarán. Cada uno tiene su estilo de vida, pero delante de Dios, todo lo que usted piensa o todo lo que yo pienso, toda la manera de conducirnos allí, debemos llevarlo al altar y quemarlo. Porque es lo primero que tenemos que hacer. La primera barrera que el hombre tiene para poder encontrar a Dios es su mente. No puede entender a Dios. Por eso tiene que pedir para que Dios le abra el entendimiento. Porque por razonamiento lógica no se puede. Dios tiene que recurrirnos el velo del entendimiento para hacernos luz y comprender cómo estamos de perdidos o cómo estamos de benditos. Aprenderse mucho todas las cosas y de la Biblia no pueden a veces ayudarnos a entender lo que solo Dios puede abrirnos el entendimiento. Uno tiene que pedirle a Dios, como Pablo pedía al Señor por los éfesos que habían creído en el Señor. Yo oro a Dios para que Dios a ustedes que han crecido en el amor en el Mesías, de su fe en Él, que han crecido en el amor entre los creyentes, yo les pido para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y para que tengan entendimiento, para que sepan a qué Él los ha llamado.
cuál es la herencia, nombre que Dios les dio y cuál es el gran poder que levantó a Yeshua de los muertos, el poder que va a actuar en su vida. Imagínense semejante cosa. Tremendo. Ustedes no lo entienden. Yo cada vez que eso es casi como una bomba atómica para mí. Imagínense caminar. Yo estoy con esta ropa, pero sé que soy heredero de una gran herencia. No puedo andar a la gente y decir, no tengo plata, tengo problemas, está cara las cosas, qué difícil, cuánta plata hay. Y yo quisiera tener. Y por eso no tengo nada. Mire, lo que la Biblia dice, que aunque yo soy pobre, estoy enriqueciendo a muchos. Que aunque no tengo nada, lo tengo todo. Porque si lo tuviera todo, no podría caminar con ellos. Por son tantas cosas. Así que prefiero andar con las manos vacías para echar mano todas las veces que sea posible. ¿Qué les parece? Es para saber cuántas cosas Dios nos da. Muchas veces estamos la mano vacía, pero no hemos aprendido a descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Gracias al Señor nos lleva a escasez. Amén. No es porque nos va mala suerte y porque alguien nos echa un mal ojo o porque hay una mala suerte. Por eso no. Siendo creyentes nos va a escasez para que ahora oremos y aprendamos a ver lo grande que tiene Dios para proveernos. Hay muchos hermanos que tienen problemas económicos porque siempre están poniendo la economía como el fuerte de su solución. Hermano, el dinero no es la solución. Al contrario, es el problema. Si no tiene dinero, tiene un gran problema. Pero si tiene mucho dinero, tiene muchos problemas. Porque de acuerdo a su estándar, la gente vive. A veces cuando yo ganaba, ¿qué? Hace qué cantidad de años. Un sol 50 diario, decía, oh, si ganara 2 soles, sería bastante. 2 soles ya. Gané 3 soles. Ah, tengo 3 soles, ¿puedo vivir? No. Oh, si ganara 6 soles, sí. Y así subió. Oh, si ganara 1000 soles. Oh, si ganara 5000 soles. Nunca le alcanza a nadie. Yo creo, hermano, que en momentos que hay de escasez de dinero, es el momento para recién clamar a Dios, ¿verdad? Para que Él nos provea de su banco celestial para nosotros. Y no de las personas. Cuando uno busca recursos de las personas, siempre va a vivir dependiendo, no sino de las personas. ¿Me entienden? Así de simple. Y hay en la parte del sacrificio las grasas, los cebos y la cola, los riñones, el hígado, las vísceras y las grasas son distintas. Las grasas que cubren el intestino son distintas de los que cubren los músculos o de los que cubren los riñones. Son grasas distintas. El Señor dice, no comeréis ninguna sangre ni ninguna grasa animal. Eso es algo que exclusivamente corresponde a Dios. Porque en la sangre está la vida. Así que está prohibido terminantemente de comer sangre en cualquier derivado y de grasa en cualquier derivado. ¿Por qué es que Dios señala esto muy especialmente? Y luego, ¿por qué es que dice los intestinos y las vísceras deben hacerlo muy selecto? Quemar las partes de la cabeza, luego coger las piernas y la cola, lavarlas y luego presentarlas montándolas una sobre otra y que quemen, y luego las grasas encima y las vísceras encima. Yo me puse a pensar, pero es cosa muy sencilla. Cuando manda a lavar las piernas, la cabeza, los brazos, el pecho, las patas, pero no las piernas, dice, estas cosas lo consume delante de Dios por parte, porque tienen que ver áreas de nuestra vida, así como nuestra cabeza, que es el centro de nuestro dominio humano, también nuestros cuerpos nos indican nuestras fuerzas, a dónde dirigen cada una de nuestras capacidades, cómo nosotros tenemos el asiento de nuestros placeres, y todo ello debe ser
poco, parte por parte consagrada. No se quema todo en el momento, sino por parte. Pero el sacerdote tiene que velar de que ninguna de estas cosas se caiga. Cuando nosotros ofrendamos nuestra vida al Señor, tenemos que ofrendar cada área de nuestra vida y velar para que esa área que consagramos al Señor sea completamente consagrada a Dios. Pero las vísceras y las grasas que protegen las vísceras sirven como para hacernos el asiento de todas nuestras emociones. La psicología hace muchos años, depende de cómo están cambiando las ideas de pensamiento, centraron de que todo el producto de las emociones, las reacciones y todo ello eran provocados por las entrañas. Anoche contaba una ilustración, cuando él hace muchos años atrás, un joven se enamoraba de una chica, él iba a declararse, tenía que tener mucho cuidado. Decirle a la chica, sabes, estoy enamorado de ti, te quiero con todo mi corazón. La chica agarraba un zapato y lo botaba. ¿Por qué? Porque ella sabía que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Así que el hombre venía ante la chica y decía, te quiero con todo mi riñón, entonces ella así lo aceptaba. Porque se ha creído que en estas entrañas estaba el asiento de las emociones, pero en realidad lo que nos está diciendo también aquí es que nuestras emociones, aquello que nos dirige, nuestras motivaciones, nuestras inclinaciones, ya no solamente las áreas de nuestra vida, sino nuestras motivaciones, nuestras inclinaciones. Hermano, ¿qué le lleva a usted a hacer tal cosa? ¿Qué le impulsa a usted vivir de esa manera? ¿Qué es lo que centra en su vida para que usted esté como está? ¿Por qué no expande más adelante? ¿Por qué no abre la visión a mayores cosas? ¿Por qué no recibe de Dios algo grande? ¿Qué es aquella motivación que usted tiene que le impide avanzar? Eso debe llevarlo al altar. Eso es lo que tiene que ser consumido más. ¿Se ha dado cuenta que a los animales se les parte, pero a las aves no? Los animales hablan de nuestras capacidades de hacer las cosas, pero las aves no se les parte. Se les consume totalmente. Habla de nuestras emociones. A través de las circunstancias, nuestras emociones son tratadas. Hay personas que le dan mucho por reírse. Dios va a tratar con la persona. Lo va a llevar a situaciones donde tiene que llorar a veces. Y hay personas que están todo apagada, medio deprimente, todo callado. Dios lo va a llevar a situaciones donde no va a estar mucho tiempo así. O sea, Dios va a tratar con nosotros. Pero cuando dice, corta las piernas y lávalas y sacrifícalas, tiene que ver mucho con lo que Yeshua, bendito sea, dijo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Solo falta lavarse los pies. Nos habla de nuestra manera de andar. ¿Cómo andamos? ¿Con quién andamos? ¿Dónde andamos? ¿Cuál es nuestra enseñanza en nuestro caminar diario? ¿Qué la gente aprende de usted cuando lo ve pasar? ¿Cómo usted impregna en la mente, en la conciencia de otro su manera de andar? Ya no es tanto su manera de decir, sino que lo que usted hace es una evidencia de lo que usted dice. ¿Me hago entender? Y el sacrificio del holocausto llevaba a que nuestra manera de andar debe ser también consagrado al Señor. No quiere decir que todos andan mal, no. Pero quiere decir que todos los días debemos consagrarlo, porque en esa forma Dios va a tomar firmemente nuestro ser y a través de nosotros Él va a hacer grandes cosas. Y cuando hacemos grandes cosas es que Dios toma en el reparto y en una forma de respuesta mucho beneficio a nosotros. Nuestras cosas materiales dejan de ser prioridad, porque las cosas materiales nos vienen a proveerlos Dios de una manera que no lo imaginamos. No sé si lo para conseguir un terreno para la congregación, hace muchos años, no muchos años, varios años atrás, tuvimos un carrito. Bueno, un carrito, un Nissan Station Wagon, nos ayudó, siempre estaba siendo reparado, hasta que quedó se le cambié muchas cosas nuevas, le levanté las pulgadas, en levantar el tamaño. Fue un carro que todo. Y cuando era posible
conseguir un terreno, así que dije, Señor, esto vale más que tener un carro, pero a ti te doy todo. Así que vendo el carro y con ese carro pagamos para un terreno. Quedé más de un año sin carro, no me quejé, me alegró y comencé a vivir para el Señor hasta que apareció este carrito troncomóvil del año del futuro y con kilómetros cero kilómetros, y que me ha llevado a tantos lugares y me costó bastante. Pero ¿sabe? Ni siquiera he sentido nada cuando se canceló ese carro. Y ahí tenemos un nuevo carro, moderno, que nos llegó. No tiene, bueno, no quiero decir más nada. Lo que quiero demostrar es cómo cuando usted hace algo para el Señor, no se apene de las cosas materiales que hace, porque Dios se encarga de proveerle a usted mejores cosas. ¿Me hago entender? Pero tiene que hacerlo. Tiene que haber actitud. Tiene que haber el sacrificio. Si usted no sacrifica su vida, su corazón, su intención, ya no tiene que llevarle nada, porque acá no va a encontrar bueyes, acá no va a encontrar carneros, y si lo hace, no le va a valer para nada delante de Dios un sacrificio animal, porque lo que vale para Dios es el sacrificio del Mesías. Ya tiene usted hecho eso, ya el Mesías hizo el sacrificio por usted. Ahora usted dele al Señor su vida, y el Señor le va a dar y suplir todo lo que le hace falta. Amén. Porque el Señor, con las cosas espirituales que hace, Él redunda en cosas materiales a su favor. Amén, hermano. Vamos a orar. Quisiera que haya quedado un poco claro. Solo con el sacrificio del holocausto. Ahora el sacrificio de la paz viene nuevo. Vamos a ponernos de pie para orar al Señor. Padre eterno, te damos gracias por esta hora, por la obra que has hecho en tu Hijo Yeshua, por todo el bien que tú has preparado y abierto para los que te creen y te obedecen. Te pido en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach que abras nuestro entendimiento para comprender tu obra, tu propósito y todos los bienes que tú tienes en ellos a favor de todos aquellos que te creen, te siguen y te obedecen. Te pido por cada uno de tus hijos que tú les bendigas de esa manera. Y a aquellos que no te conocen, ábrele el entendimiento para comprender aquella ofrenda que hizo tu Hijo Yeshua en aquel altar, en el monte del Gólgota, a aquella cruz. Ofrendó su vida y con su sangre derramó nuestras vidas para limpiarnos de todo pecado y librarnos de la condenación para llevarnos a tu reino. Te pido, Dios, que tú les hagas entender esto y te glorifiques en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bien, hermanos, voy a pedir que todos los encargados de la cena pasen, por favor. Y también poder invitar, pasen, pasen.